Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos invita a construir sobre el cimiento de la caridad. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco hace un milagro a un médico. San Buenaventura nos lo presenta en esta jornada. Por otra parte, Santa Clara nos habla no de las horas de oración que deben tener las hermanas, sino de vivir todo con Jesús, manteniéndose en continuo diálogo con Él. Recurramos nuevamente a la palabra del Señor, que ella sea quien nos vaya dirigiendo en el camino de seguimiento a Jesús. Del Evangelio según San Mateo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos y soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, al final del capítulo 7, también al final del primer discurso de Jesús, la inauguración del reino de los cielos. El evangelista invita a los cristianos a tener una recta conducta, a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Que estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Hay que tener cuidado con los falsos profetas que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos invita también a ser un árbol que da frutos buenos, porque por nuestros frutos se nos conocerán. Toda una colección de enseñanzas que nos invitan a estar ojo, avizor, y ser nosotros pregoneros del reino de los cielos con nuestras obras, más bien que con nuestras palabras, porque líneas antes el evangelista nos dice: no solo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí estamos. La roca es Jesús, el constructor, el hombre, la casa, aquellas obras propias del reino de Dios que nos acercan o alejan a la presencia y a la bendición del Señor. No podemos hacer como los necios que construyen su casa sobre la arena, porque cuando llega la lluvia se desbordan los ríos, soplan los vientos, todo estallará en contra de la casa y se derrumbará. Nosotros, por el contrario, debemos construir nuestra casa sobre roca, sobre la roca de Jesucristo.
texto totalmente interesado por nuestra parte. Nos habla de una casa que debe ser construida sobre la roca de Jesucristo. San Buenaventura dentro de un momento también nos hablará de una casa que gracias a la reliquia de San Francisco volvió a estar bien e incluso la reliquia se quedó dentro de aquellas grietas que ya no eran tales. Todo un icono, todo un ejemplo que nos habla de construir en el Señor, ser del Señor. Más allá del milagro hecho por el santo de Asís, más allá de la pobreza, del sin propio que nos está hablando San Francisco, incluso de la mendicidad, debemos encontrarnos con la roca del Señor, donde nosotros debemos construir nuestra vida y nuestro seguimiento en el Señor. Estemos muy atentos a esta canción que subrayará esta misma idea. El hombre prudente te quiso seguir, puso en tu roca su casa y vivir. Cayó la lluvia con ríos sin fin, pero su casa no pudo partir. Quiero vivir tu palabra, Señor, no solo decir tu nombre sin corazón. Hazme prudente, firme en tu voz, mi casa en la roca permanece en Dios. San Francisco se compromete activamente en la construcción del reino de Dios, provocando a Dios e incidiendo en las cosas sencillas. Segunda parte del punto 11, capítulo 7 de la leyenda mayor de San Buenaventura, donde el biógrafo franciscano nos muestra cómo el santo de Asís hace un milagro, más bien una reliquia del mismo, a un médico que previamente había curado a San Francisco en su enfermedad. Estemos muy atentos. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Acababa de construir el médico una casa de nueva planta, gastando en ello todos sus ahorros. Y he aquí que aparecieron en sus paredes unas profundas grietas que se extendían de arriba a abajo, amenazando una ruina tan inminente que no se veía ningún medio humano que pudiera evitar su caída. Pero confiando plenamente en los méritos del santo, pidió a sus compañeros, con gran fe y devoción, el favor de darle algo que hubiese tocado con sus manos el varón de Dios. Tras reiteradas instancias, pudo obtener un poco del cabello de Francisco, que él mismo colocó al atardecer en una de las grietas de la pared. Al levantarse a la mañana siguiente, comprobó que se había cerrado tan estrecha y fuertemente la grieta que no pudo extraer las reliquias que había depositado ni encontrar rastro alguno de la anterior hendidura. Y sucedió esto así para que quien había cuidado tan diligentemente del ruinoso cuerpecillo del siervo de Dios se librara del peligro de ruina
que amenazaba su propia casa. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nos encontramos a San Francisco enfermo en un eremitorio cercano a Rieti. Allí frecuentemente lo visitaba un médico que le prestaba sus servicios, y no pudiendo el pobre de Cristo pagarle con trabajos, con una condigna recompensa, Dios en su gran libertad y caridad hizo compensar los piadosos servicios de este médico con un milagro de San Francisco que vamos a contar a continuación y a estudiar, porque tiene mucho de simbólico y también nosotros podremos encontrarnos dentro de este milagro. El médico tenía a la sazón una casa, y esta casa la había hecho con sus ahorros. Le aparecieron profundas grietas que se extendían de arriba a abajo y amenazaban con gran ruina inminente, y se veía pronta su caída. Confiando este médico en los méritos del santo, pidió a sus compañeros que le dieran una reliquia, y estos accedieron a hacerlo. Le dieron un poco de la cabellera del santo de Asís. Él puso esta reliquia en una de las grietas, y al amanecer el día siguiente todas las grietas se habían cerrado, incluso allá donde había puesto la cabellera del santo estaba tan cerrada que no podía recuperar la reliquia. Se había hecho una con aquella casa. Nuestra primera mirada hacia el milagro es la sorpresa, ¿cómo no? La segunda mirada es la gran fe que tiene el médico en el santo de Asís y por supuesto en Dios, y cómo Dios premia los generosos esfuerzos que ha hecho al santo de Asís. También reconocemos la intercesión del santo de Asís ante el Señor y ante el médico. Todo un símbolo de la presencia del Señor. Toda una petición de la grandeza y de la misericordia del Señor por parte de San Francisco, que pide la salud por medio del médico, y del médico que también expone al Señor su necesidad por medio del santo. Todos nos necesitamos, todos buscamos al Señor y reconocemos que es el Señor quien utiliza todas las cosas para encontrarse con nosotros. Todo esto nos lleva a la alabanza, a la bendición del Señor. Y ahora hacemos una pausa musical, justamente reforzando que toda la alabanza va al Señor por las cosas grandes que Él hace en nosotros. Toda la alabanza a Él, toda la alabanza a Él, toda la alabanza a Él, con corazón puro y pura la mente, a Dios alabemos en espíritu y verdad. La voz sintonice aquí con el alma, y el alma con Dios sintonice también. Estamos estudiando el punto 11 del capítulo 7 de la leyenda mayor de San Buenaventura, donde San Francisco siente la curación por parte de un médico, y este médico siente la necesidad de parte del Señor de que su casa se arregle.
utiliza la intercesión de San Francisco y aquí es el milagro. Los hermanos dan una reliquia del santo que el médico pone en las grietas de su casa y la casa queda restablecida. Hay un paralelismo entre el texto evangélico que previamente hemos estudiado y este trozo de la leyenda mayor de San Buenaventura. El Señor es nuestra roca donde debemos enclavar nuestra casa. La casa es nuestra vida, nuestro seguimiento, el camino de gracia al cual nos llama el Señor a transitar. El Señor mismo está pendiente de todo este proceso, es el que lo genera, el que lo acompaña y el que lo evalúa gratificándolo al final de los tiempos. Nosotros vamos trabajando mientras que el Señor lo va haciendo todo. Nosotros pedimos nuestra ayuda al Señor por intercesión de nuestros hermanos, los santos, para poder responder al Señor con fidelidad. De un milagro piadoso pasamos a la imagen de la propia vida cristiana. ¿Y cómo relacionamos todo esto con la pobreza, con el sin propio, con la mendicidad, que es el tema de fondo que estamos estudiando en este capítulo? Bien fácil. La enfermedad es un signo de nuestra pobreza. Incluso el médico, que es aquel que puede llevar de la pobreza de la enfermedad a la riqueza de la sanidad, cuanto más podríamos decir la santidad, también se siente enfermo. Es decir, el único médico de cuerpos y almas es Jesucristo nuestro Señor. Todos los demás somos pobres. Incluso el Señor Jesucristo se hizo pobre en la tierra para enseñarnos cómo ser pobres nosotros y mostrar nuestra pobreza al Señor y a los demás y pedir que remedie tal situación a Él mismo y también utilizando el servicio de nuestros hermanos. Todo un símbolo, todo un milagro, toda una vida y toda una enseñanza y gracia de Jesucristo a nosotros. Todo por medio de la vida sencilla de San Francisco y de los hermanos, a quien damos gloria y honor en este momento. Le pedimos que venga a nuestra vida y que nos traiga la presencia del Señor, a quien tanto necesitamos. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, ¿no ves que está en ruinas? Si tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, ¿no ves que está en ruinas? Si tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven. La oscuridad y el silencio te busqué, oh Dios. Lo profundo de la noche levanté el grito mío y gritaré hasta que tenga respuesta para conocer tu voluntad. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, ¿no ves que está en ruinas? Si tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, ¿no ves que está en ruinas? Si tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven. Santa Clara nos invita a tener el espíritu de la santa oración y devoción por encima de todas las cosas.
Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara, de manos de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain. Casi el principio del capítulo 14, titulado Vida Diaria, donde estamos estudiando, según ha sido la vida de Santa Clara, cómo es la vida de las hermanas en la actualidad, en el principio, y esperemos que sea así por siempre. La relación con Dios como el primer motor de la vida de nuestras hermanas. Estemos muy atentos. Contemplar al Señor cara a cara, contemplar a mi Dios en su gran esplendor, sin perderle de vista un segundo. Clara no nos dice en la regla que dediquemos un determinado número de horas a la oración, sino aplíquense las hermanas, en cambio, en aquello que por encima de todo deben desear: tener el Espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al Señor con un corazón puro. Realmente el sentido de nuestra vida es vivirlo todo con Jesús, mantenernos en continuo diálogo con Él. Está claro que la Biblia está llena de este diálogo que Dios establece continuamente con el hombre. Dios no sabe hacer otra cosa que querer comunicarnos cuánto se le conmueve el corazón por nosotros. Contemplar al Señor cara a cara, contemplar a mi Dios en su gran esplendor, sin perderle de vista un segundo. Seguro que nuestros escuchantes tienen ya una experiencia propia de cómo es la vida de las clarisas. Quien más y quien menos en alguna ocasión se ha puesto en contacto con alguna de las comunidades de sus hijas, las actuales, claro está. Sino al menos a lo largo de esta serie de programas hemos ido viendo cómo las monjas clarisas contemplativas y viviendo en una clausura se dedican totalmente a la oración. Ese es su apostolado. Las hermanas no salen para hacer otro tipo de apostolado, digamos, más pastoral. No sirven los hospitales, ni la catequesis, ni la sanidad. Su pastoral es la santidad. No obstante, Santa Clara no dice en su regla cuántas horas deben rezar las hermanas. Evidentemente, entresacamos de estas líneas que las hermanas deben tener un espacio cuantioso de su día para la oración, para la oración mental, para la oración litúrgica, para la oración de la liturgia de las horas. No obstante, nos empeñamos en decir que Santa Clara no dice cuántas horas deben rezar las hermanas. Dicen que éstas han de aplicarse en aquello que por encima de todo deben desear, que es tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar continuamente al Señor con un corazón puro. Más que horas de oración, las hermanas clarisas están invitadas a que toda su vida sea una oración. En el trabajo, en la fraternidad, en el descanso, por supuesto, en el tiempo de oración propiamente dicho, las hermanas tendrán que vivir con un corazón puro delante del Señor, descubrirlo en su corazón, en su vida, en su proyecto. Realmente el sentido de la vida de las hermanas pobres de Santa Clara es vivir la vida entera con Jesucristo, manteniéndose en continuo diálogo con Él. Toda una apuesta, toda una decisión, todo un apostolado, todo un ejemplo y toda una enseñanza para nosotros en el día de hoy.
vivir con Jesucristo, relacionándonos totalmente con Él en todos los aspectos de la vida. Poner a Jesucristo en el centro y que Él esté presente no solamente en nuestro horario, sino en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que decimos. Invitemos a Jesús al centro de nuestra vida, a nuestro proyecto, a nuestra oración y a nuestra acción en la vida. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo